Buenos días, hermanos y oyentes, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo le acompañe. Hoy es domingo 23 de agosto del 2020. Hoy vamos a estudiar el capítulo 3 de la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689. El título es El Decreto Eterno de Dios y vamos a estar viendo los artículos 4, 5, 6 y 7. Pero vamos a orar antes de iniciar para que el Señor nos guíe. Señor, bendito seas en el reino de los cielos, que toda criatura te glorifique en estos momentos. Abre todo entendimiento con tu espíritu para recibir tu palabra en nuestros corazones, para honra y gloria de tu santo nombre. Gracias por la misericordia y bondad, Padre eterno. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que vamos a estar viendo los artículos 4, 5, 6 y 7. Tenga preparada su Biblia. Vamos a usarla bastante para encontrar todas las doctrinas que el Señor nos trae en este estudio. Vamos a empezar con el artículo 3, capítulo 3, artículo 4, 6, 1. Y dice la confesión: estos hombres y ángeles así predestinados y preordenados están designados particular e inalterablemente, y su número es tan cierto y definido que ni se pueden aumentar ni disminuir. Vamos a buscar en nuestra Biblia Juan 13, 18. Juan 13, 18. Para el sustento de lo que acabamos de leer en la confesión. Dice la palabra: no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. El decreto de Dios estableció bajo su voluntad, eligió a una cantidad determinada de ángeles y hombres. Esta cantidad no puede ser sumada ni restada, ni una sola persona se puede sumar ni restar, porque Dios así ya lo estableció desde el principio, desde la antes fundación del mundo. Él hizo su lista y están ya establecidas. Busquemos segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. El Señor conoce a los predestinados según su decreto. Él los ha sellado con el Espíritu Santo, garantizándole la justificación en Cristo para vivir en santidad. Veamos el artículo 5.62. Aquellos que Dios ha predestinado para vida desde antes que fuesen puestos los fundamentos del mundo, conforme a su eterno e inmutable propósito y al consejo y beneplácito secreto de su propia voluntad, los ha escogido en Cristo para la gloria eterna,
mas esto por su libre gracia y puro amor. Efesios 1:4. Busquemos Efesios 1:4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. ¿Qué hicimos nosotros para que Dios nos escogiera antes de la fundación del mundo? Obviamente nada hicimos. Dios sabía que nosotros íbamos a ser los más pecadores y más viles transgresores de sus mandamientos y estatutos, que no queríamos buscarlo. Pero aún así, Él le agradó por su puro amor escogernos para hacernos santos y sin mancha delante de su gloria. Busquemos Efesios 1:9. Efesios 1:9. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Dios nos predestinó según su beneplácito y secreta voluntad. Pero ya no es secreto esa predestinación, porque nos la reveló ese misterio. El misterio era antes un secreto divino, pero ahora en el Nuevo Testamento es una verdad completamente revelada para ser comprendida y aplicadas a nosotros. Efesios 1:11. Dice la palabra del Señor: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Dios nos predestinó como hijos suyos, y como hijos suyos pasamos a ser herederos de la vida eterna, según su designio de su propia voluntad. El designio de su voluntad es el plan eterno e inalterable de Dios. Establece la confianza en el firme propósito y en el sólido fundamento de la vida en Cristo. Busquemos Romanos 8:30. Este versículo es un versículo bien conocido por todos. Todos los creyentes conocen este versículo. Y dice la palabra: y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. El decreto de Dios es eterno. Nuestra salvación fue su decisión, fue su plan. Él lo predestinó. Tenemos esa bendición de vivir en Cristo. Segunda de Timoteo 1:9. Segunda de Timoteo 1:9. ¿Quién nos salvó y llamó con llamamiento santo? No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. La salvación es completamente y concernientemente al propósito y gracia de Dios, no por las obras humanas. Nada que nosotros hagamos con nuestras manos, no en nuestras acciones, conlleva
a la salvación. Solamente Dios es el que da ese propósito, esa gracia. Es el único que la puede dar, esa salvación. Primera de Tesalonicenses 5:9. Busquemos en la palabra del Señor. Primera de Tesalonicenses 5:9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. La salvación es un don de Dios. Nosotros somos su vaso de barro. Ya su ira por nuestro pecado fue apaciguada en Jesucristo. La salvación tiene 3 dimensiones: pasado, presente y futuro. Fuimos salvos, justificados, cuando confiamos en Cristo por primera vez. Continuamos siendo salvos, santificados, mientras el Espíritu Santo sigue trabajando en nosotros. Y seremos salvos, glorificados, cuando obtengamos el triunfo final del Señor Jesucristo. Veamos el punto 5.63. Dice la palabra: si cualquiera otra cosa en la criatura como condición o causa que le mueva a ello. Busquemos Romanos 9:13. Dice Romanos 9:13: como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Las criaturas no pueden influenciar a Dios en nada para la salvación, para que seamos incluidos en su decreto eterno. Porque ya Él, ese decreto eterno, los puso en salvación a los que Él iba a salvar. Tampoco Dios le pone condición a la criatura para ser elegida en la salvación. Es un solo propósito y voluntad del Señor. Romanos 9:16 dice la palabra: así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. La salvación de los predestinados es por la voluntad de Dios. Si usted es una persona muy religiosa, que asiste todos los domingos al servicio dominical de su congregación, da su diezmo puntualmente de lo que te cobra, visita a los enfermos, va a las cárceles, ayuda a los pobres, cumple con sus obligaciones de su trabajo, de su hogar, y todo esto lo hace para ganar la salvación, déjeme decirle una mala noticia: usted lo que ha ganado es la condenación. Porque no depende de lo que usted haga, depende de que Dios tenga misericordia de usted. Y tampoco le estoy diciendo a los que son salvos, predestinados o que sienten en su corazón de hacer todas estas cosas, que no las hagan. Por lo contrario, ese debe ser su fruto de su vida íntima con Dios, de su salvación. A usted le van a hacer eso, pero no
para buscar la salvación, sino porque ya usted tiene esa salvación y su interior, su amor por Dios, su fidelidad a Dios lo va a llevar a hacer estas cosas por amor al prójimo. Busquemos Efesios 2:5. Dice, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Quiere decir que toda la humanidad nació condenada. Todos estamos condenados en la muerte espiritual. Todos estamos caminos al infierno. Pero Dios en su decreto eterno hizo una lista de los elegidos y nos llama por medio del Espíritu Santo y nos da vida en Cristo, quitando toda la condenación y reviviéndonos para tener vida eterna. Nos cambia el rumbo. En vez de ir al infierno, caminamos hacia el reino de los cielos. Y todo esto es solo por la gracia de nuestro Padre Celestial. Efesios 2:12. Le dije que vamos a usar mucho la palabra de Dios, así que tengamos a mano esa Biblia y bien afilados los deditos para buscarlos. Efesios 2:12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Cuando tus delicias son las cosas del mundo, andas en tiniebla, todo te parece bueno, todo te parece divertido, todo te da gracia, porque tus gustos son de la carne. Significa que estás sin Cristo. Tu muerte ya está sentenciada, no tienes ninguna esperanza. Por estas cosas del mundo que son las que te deleitan, eso te va llevando a la deriva. Vas camino al despeñadero. No tienes a Dios. ¿Y qué puedes hacer? Pues nada, porque no sabes que estás mal. Solo Dios puede darte ese despertar del adormecimiento en cual estás en el pecado. Veamos el 6.64. Dice, así como Dios ha designado a los elegidos para la gloria, de la misma manera, por el propósito libre y eterno de su voluntad, ha preordenado también medios para ello. Busquemos Primera de Pedro 1:2. Primera de Pedro 1:2 dice, elegido según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociado con la sangre de Cristo, la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sea multiplicadas. Presciencia es el conocimiento de Dios anticipado de las cosas que van a suceder. Somos elegidos anticipadamente por Dios para salvación. Es el primer paso que tenemos de parte de Dios en cuanto a la salvación. Pero todavía no somos salvos. ¿Cuál es el medio que Dios anticipó
para los elegidos, para completar la salvación. El Espíritu Santo es el medio predestinado por Dios que nos trae a confesar nuestros pecados. Pero todavía falta algo más. El otro medio que Dios predestinó para que fuéramos salvos es su Hijo amado, Jesucristo, que nos rocía con su sangre para ser justificados. Ahora ya estamos completos. Ya nuestra salvación se ha completado. Porque Dios, así como predestinó a los elegidos para ser salvos, también predestinó los medios para llegar a que se completara esa salvación. Y ya cuando estamos completamente salvos por todos estos medios y se ha completado todos los pasos, entonces tenemos que venir a dar frutos, fruto del Espíritu Santo, fruto de esa salvación que está en nuestro interior. Busquemos 2 de Tesalonicenses 2:13. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Cada uno de nosotros no tenemos forma de darle gracias a Dios por la salvación que nos concedió desde antes que existiera este mundo. Y es esta salvación es medio del predestinado Espíritu Santo que nos santifica aplicando el otro medio predestinado que es la fe en Cristo. Entonces tenemos que dar siempre gracias a Dios por esa elección. Busquemos el 6.5, 65. Dice, por tanto, los que son elegidos, habiendo caído en Adán, son redimidos por Cristo. Busquemos 1 de Tesalonicenses 5, 9 y 10. 1 de Tesalonicenses 5, 9 y 10. Dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velamos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Con Adán habíamos caído para destrucción. Todos nuestros pecados nos cayeron por medio de Abraham. Pero fuimos elegidos para salvación en Jesucristo como liberados de esa destrucción. Ahora estamos listos para morir o vivir con Cristo y presentarnos en el Señor de señores. Así estamos ya listos para morir en la vida terrenal, pero viviremos en la vida celestial. Y si estamos todavía aquí, entonces vamos a vivir con Cristo hasta que nos llame. 6.66. Y en debido tiempo, eficazmente llamados a la fe en Cristo por el Espíritu Santo, son justificados, adoptados y santificados.
Veamos Romanos 8:30. Algunos versículos se van a estar repitiendo porque estamos hablando del decreto eterno de Dios, y en el decreto eterno de Dios va a hablar de las doctrinas de la elección y predestinación, y siempre hay varios versículos que se repiten. Dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, estos también glorificó. Este versículo, Romanos 8:30, es uno de los versículos más conocidos y claros en cuanto al orden de la salvación. Encierra las doctrinas más completas y claras de la salvación que Dios ha decretado, para que no haya duda de la soberanía de Dios y de la incapacidad del hombre en cuanto a su participación en la salvación. En el tiempo que Dios ha determinado, a cada predestinado para salvación le hace el llamado eficazmente o efectivo. Y se dice efectivo o eficaz porque el pecador responde a ese llamado por medio del Espíritu Santo, que le aplica la fe en Cristo, y Cristo lo justifica cargando su culpa y dejándolo libre de todo pecado. Ahora somos adoptados por Dios como hijos suyos, y somos santificados y glorificados en la vida eterna. ¿Qué más duda podemos tener de este versículo? Pregúntese en cuál etapa usted se encuentra. Arrodíllese antes del gran Dios soberano y pídale al Espíritu Santo que le dé sabiduría espiritual y le muestre en cuál estado está usted con relación a la salvación, o qué relación tiene usted con Dios. Vamos el 6.67. Y guardaos por su poder, por medio de la fe, para salvación. Busquemos 1 de Pedro 1:5. Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. El poder de Dios nos va a guardar de todos los peligros del pecado, de las tentaciones, de los ataques de Satanás. Por la fe en Cristo vamos a ser sostenidos hasta que lleguemos a su presencia, donde vamos a completar nuestra salvación que nos ha dado el Señor, que Él nos tiene preparada. Nuestra salvación es pasada porque somos predestinados, presente porque el Espíritu Santo nos llama y Cristo nos justifica, y vivimos junto con Él en obediencia y santificándonos. Y futura, porque cuando Cristo venga por segunda vez, vamos a estar con Él en la salvación también. Busquemos, vamos a ver el 6.68. Dice, nadie más será redimido por Cristo, eficazmente llamado, justificado, adoptado, santificado y salvado, sino solamente los elegidos. Vamos a buscar Juan 10:26. Juan 10:26. Dice, pero vosotros no creéis, porque no soy de
de mis ovejas, como os he dicho. Aquí Jesús le dice a los no elegidos que ellos no son sus ovejas. Por eso ellos no le creen a Jesús. Ellos no son elegidos para ser sus discípulos y mucho menos para ser salvos. Pueden estar allí escuchando, pero no entienden el evangelio que Cristo está enseñando. Porque el Espíritu Santo no le ha llamado, porque no son elegidos. Si no es predestinado, nadie puede ser llamado ni justificado en Cristo, y mucho menos adoptado como hijos de Dios. Son criaturas de Dios. Este versículo es muy fuerte para aquellos que están fuera de la elección, que es el decreto de Dios, y así Él lo estableció. Juan 17:9 dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Jesús pide al Padre por los elegidos y le dice que esos elegidos son de Dios. Y Dios se los dio para que Él los justificara. Pero al final los salvos son de Dios. Eso es lo que Cristo está diciendo. Juan 6:64. Dice Juan 6:64, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le habían de entregar. Jesús conoce desde la fundación del mundo los que no eran elegidos. Esos no iban a creer. Y entre ellos estaba Judas el Iscariote, el que le iba a entregar. Aquí hay una confirmación de la doctrina de la predestinación. Si no eres elegido y tratas de ganarte la salvación por tus medios, va a ser imposible que el Espíritu Santo te haga llamado. Judas anduvo con Jesús escuchando todas las enseñanzas, participó con él en todo, pero nada le sirvió. Dios no es injusto, porque todos somos condenados. Él salva a quien quiere de los condenados. Vamos con el último punto, 7.69. La doctrina de este alto misterio de la predestinación debe tratarse con especial prudencia y cuidado, para que los hombres persuadidos de su vocación eficaz se aseguren que de su elección eterna. Buscamos primera de Tesalonicenses 1, 4 y 5. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, que nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. La doctrina de la predestinación es un misterio y no muy aceptada por un gran número de denominaciones, porque la participación del hombre es nula. Por lo tanto, si creemos que somos elegidos, tenemos que reconocer que es el poder de Dios y que fuimos persuadidos por el Evangelio para salvación. El poder del Espíritu Santo debe mantenernos firmes con toda la certeza que vamos a alcanzar esa elección eterna. Segunda de Pedro 1:10 dice: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque
haciendo estas cosas no caeréis jamás. Si usted siente que Dios lo ha elegido, entonces demuestre en su interior y su exterior que esto está respondiendo con la comunión en Dios, que sus pies no deben estar tropezando con la misma piedra del pecado, debe vivir en santidad. 7.7 Y atendiendo a la voluntad revelada en la palabra de Dios, cedan la obediencia a ella. De esta manera, esta doctrina proporcionará motivos de alabanza. Busquemos Efesios 1:6. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Cuando somos salvos por gracia, nuestra motivación debe ser estar muy agradecidos con Dios y debemos producir alabanza a su nombre. Este es nuestro gozo, darle toda la gloria en cada momento. Busquemos Romanos 11:33. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios, inescrutables sus caminos. Nuestra alabanza debe ser como la de Pablo. Pablo reflexiona sobre la asombrosa sabiduría y ciencia de Dios en su plan de salvación y deja que irrumpa una alabanza espontánea. Insondables son sus juicios, imposible de ser plenamente descubierto o comprendido por nosotros. Alabado sea el nombre de Dios. Veamos el 7.7.1. Dice, reverencia y admiración a Dios y también de humildad. Romanos 11.5.6. Dice la palabra, así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obra ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. En nuestra humillación, reconocer que la salvación es obra de Dios por gracia, que nuestras obras no pueden sobrepasar la gracia de Dios que ha tenido con nosotros. Toda nuestra reverencia y admiración es solamente para el Dios eterno. Romanos 11:20 dice, bien por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensorbezcas, sino teme. El condenado está hecho pedazo por su pecado, pero los salvos por la fe en Cristo están firmes. No deben de tener orgullo por estas cosas que hace, más bien que haya temor a Dios. 7.72 Diligencia y abundante consuelo a todos los que sinceramente obedecen el Evangelio. Busquemos Lucas 10:20. Lucas 10:20. Pero no os regocijéis de lo que los espíritus se sujetan, sino regocijaos del que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Los cristianos no debemos glorificarnos y gozarnos por las obras que hacemos en nuestra vida o en la iglesia o donde estamos. Más bien debemos estar gozosos porque estemos seguros que cuando pasen lista en el cielo nuestros nombres sean llamados, que nuestro destino final sea estar con el Dios de gloria. Que toda la gloria sea para nuestro Señor, Padre eterno, nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Vamos a ver algunas reflexiones. Primero, el decreto eterno de Dios fue hecho desde la eternidad por su sabio y santo consejo de su voluntad, de todo lo que sucede. 2.
Dios no es ni autor del pecado, ni comparte con los pecadores la responsabilidad del pecado. 13. El número de los predestinados, ángeles y hombres, es inalterable, ni es aumentado ni es disminuido. 4. Dios predestinó para vida eterna, solo por gracia y por su beneplácito. 5. De la misma manera que Dios predestinó a los elegidos, también predestinó los medios para que los elegidos completen su salvación: el Espíritu Santo, la fe verdadera y Cristo. 6. En el tiempo que Dios determine, llamará eficazmente a los elegidos por medio del Espíritu Santo, que le aplicará la fe en Cristo, y Cristo los justifica y los santifica y finalmente los glorificará en el reino de los cielos. 7. Todo creyente que ha sido elegido será capaz de dar gracias a Dios por su gracia. Le alabará con toda la profundidad de su corazón hasta que llegue la glorificación final en la eternidad. Y sí, 8. ¿Y usted qué espera para buscar el acercamiento a Dios? Si Él lo está llamando, acuda. Acuda a su llamado. Vamos a orar para terminar. Oremos. Amado Padre Celestial, gracias por tu palabra que nos enseña tu amor, tu justicia, tus decretos que son insondables para nosotros. Pero por medio de tu Espíritu Santo podemos comprender lo necesario para encontrar tu gracia. Gracias por enviarnos el Consolador para sostenernos en pie después que tu Hijo amado nos ha justificado. Pido por los hermanos en la fe que participan de esta elección, que les suplas todo sostenimiento espiritual hasta que venga nuestro Señor Jesucristo por su iglesia. Gracias por suplir todas nuestras necesidades básicas. No necesitamos nada más que tu amor y bondad. Bendito sea tu nombre. En el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén.